Así que te voy a presentar un tema un poco más, son cosas más paranormales, ¿no? Bueno, ahí te va. Vamos a hablar de algo bien curioso. En el folclore escandinavo, europeo y por lo general del viejo mundo, podemos escuchar nombres de criaturas fantásticas, ¿no? Como hadas, ninfas, trasgos, elfos y duendes. Chupacabras. Vamos para allá. Las criaturas fantásticas no son exclusivas del otro lado del charco. Aquí en México también tenemos nuestros propios duendes, aluches y chaneques. De origen Los prehispánico, chaneques, tengo historias de chaneques. de Tengo origen historias de prehispánica, chaneques. como mayas y toltecas, podemos hablar un poco de estas criaturas que nos competen el día de hoy, ¿va? Primero déjame darte un poquito de Ay, contexto y ya de ahí nos soltamos con nuestras historias, ¿te parece? Es bueno, y que, por ahí voy a contar una historia que puede ser que me funden, pero bueno, ya que. no, espérate, que Solamente, por favor, recuérdame, para que no se me olvide, que tengo que contar la historia de las tortillas. las Solo tortillas. así dímelo, me voy a acordar con eso. Perfecto, Las mira, tortillas, con eso tengo, con eso me acuerdo. empecemos con esto, ¿va? Empecemos con algo alegre, con algo tranquilón. Los aluches son seres de tamaño chiquitico, pero con una sabiduría amplia. Seres primigenios, humanoides y de ropaje típico maya, por lo general invisibles para las personas, a menos que ellos quieran conseguir algún tipo de ofrenda. Normalmente se les aparecen a viajeros y si estos les dan ofrendas, los aluches cuidan durante todo el trayecto hasta que lleguen a su destino. En cambio, si la ofrenda es de su desagrado o les niegan la misma, los aluches provocan males como enfermedades o simplemente mala suerte en el trayecto. Eso es en cuestión de los aluches, ¿va? De hecho, hay zonas arqueológicas que tienen estatuas de labradas donde se ven ellos como si fuesen reales, ¿no? Como cuando tú haces una estatua de Emiliano Zapata, bueno, pues de los aluches. Se dice precisamente que todas estas infraestructuras fueron construidas por ellos mismos, por los aluches, por su vasto conocimiento y demás. ¿Me escuchas? ¿Me ¿Me sientes? sientes? Me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten. Bueno, ¿sabes qué sí vamos a sentir? Estas historias, porque mira, eso hablando de los aluches. Ahora, hablemos de seres más Espérate, peligrosos. te perdiste te perdiste en los aluches. Te Ah, quedaste en que eran las estatuas. pues sí, ellos construyen, vamos, se les atribuyen las construcciones directamente a los aluches y se les encuentra mucho en lo que es Yucatán y partes del sur de México. Ahora, a los aluches son los buenos. Folclóricamente hablando, son los alegres, los chistosos, los amigables. Por otro lado, tenemos a los chaneques. A los chaneques se les considera como semidioses. Son peligrosos en algunas situaciones, pero se les da cualidades como de protectores o guardianes. ¿De qué? De la tierra y el agua. Y se les liga demasiado con el inframundo. Curiosamente, el inframundo Y prehispánico, con árboles enormes. voy para allá. Digo, curiosamente, el inframundo prehispánico es literalmente eso, inframundo, debajo del mundo. Se llega de manera cultural al Hades de los prehispánicos por cuevas. O sea, si tú te metes a una cueva, a un cenote, a un río subterráneo, puedes llegar al inframundo. Por esto mismo es que los cenotes son lugares sagrados, porque convergen dos cosas muy importantes. La fuente de la vida, como lo es el agua, y el inframundo mismo, estar debajo de la tierra. Por esto mismo es que los aluches son como que sus seres protectores. Si tú llegas a dañar estos lugares, es que ellos como que se vengan.
Los aluches son más de estados concretos, o sea, como que se les escucha mucho en estos estados, como Veracruz, Tabasco y Guerrero. Esto no quiere decir que por sí solo los aluches sean de esos lugares. De hecho, Michoacán. se escuchan muchas historias de ellos. En su mayoría son descritos como enanos, o sea, seres de 1 metro más o menos, 1 metro de estatura, tal vez un poquito más. Ujú, sí, y se les confunde mucho con niños, como que su rostro, si bien puede ser de alguien de edad avanzada, también como de niños. También hablan de que no se les nota normales. Se les puede ver sin una oreja o a veces con sus pies al revés, como para que si tú ves sus huellas, no los encuentres tan fácilmente, fíjate. No sepas a dónde va. Ajá, no los puedas tú perseguir. Ahora, cuando tú hablas de que en tu casa se te pierden las llaves o no encuentras tus calcetines o algo no está bien puesto en su lugar, Los duendes lo hicieron. los duendes lo hicieron. Estos duendes específicamente son los aluches. Se habla de que hay 2 tipos de aluches, los buenos y los malos, pero no es que sean exactamente buenos o exactamente malos. Los aluches se divierten demasiado haciendo bromas, bromas que pueden escalar muy alto, dependiendo de la situación. Los aluches de ciudad, como se les ha venido llamando últimamente a algunos, son más amigables con las personas. Viven a veces en las casas sin que nos demos cuenta y son los que mueven del lugar cosas. Y por eso está esto de, pues, son los duendes, ponles dulces, para que tú te lleves bien con los aluches y ellos no te hagan cosas a ti. Entonces tú dejas dulces ahí en tu casa y pues no pasa nada. Ahora, hay lugares como Tabasco, en donde narran historias en donde los aluches se llevan a los niños, los raptan. Cuando Los hay niños. lugares como ríos, arroyos, lagos, es más fácil que pierdas a un niño pequeño, porque llega un aluche y se lo lleva. Se lo lleva muchas veces con este engaño de que Y van no a juntar. solamente, y también donde hay árboles grandes, sobre todo. Sí, no, 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 de hecho voy para allá. Eh, lo que pasa es que en lugares como Guerrero, no, sí, Tabasco, es Tabasco precisamente. En Tabasco se da mucho de que los aluches estén en montes, en cerros y en caminos, porque se les aparece mucho a viajeros, en donde se posan en copas de los árboles. Por lo general son árboles muertos, pero que tú a la lejanía los ves como un árbol normal, porque lo que tú ves como si fuesen hojas, en realidad son un montón de aluches y mientras tú más te acercas, no escuchas el barboteo de pájaros y aves, sino que escuchas risitas, risueñas y un tanto burlonas. Y todos estos ojitos que podrías pensar que son de aves, en realidad son de los aluches, que te observan a ti como su próxima presa. Y presa no precisamente como para hacerte daño, sino para jugarte una mala pasada. Los aluches se divertían mucho espantando a los viajeros. El detalle está en que son capaces de espantar tanto y tan fuerte que separan tu tonali. ¿Ves que en entregas anteriores hablábamos de que para los tonali, para convertirte en un nahual, tú tenías que tener tu tonali, que es como tu ser mágico que se identifica contigo? Bueno, el tonali también vendría siendo como tu alma. Entonces, cuando una Lushi llega y te espanta, se separa tu alma. Y no es que quieran robarte el alma, sino que es parte de su diversión llegar y espantarte. Si tu alma se separa, les da más risa, les da más gracia. Cuando se llevan a los niños, no se los llevan por maldad, se los llevan por aburrimiento. Llegan, los engañan jugando, porque se les da mucho lo de mentir, y cuando se los llevan, o los vuelven sus ayudantes, sus mandaderos, y terminan volviéndose en una luche más. Paréntesis. Si alguien ha leído Berserk, hay una parte donde se supone que hay un demonio volador que parece un hada, que tiene un chingo de haditas a su alrededor.
esas haditas se supone que son los niños de un pueblo cercano que fueron convertidos en haditas y lo que, bueno, ahí en ese lo que hacían era matarse entre ellos por diversión. Sí, sí, por Es aburrimiento. lo mismo. Sí, no. Y es que es bastante curioso. O sea, en esta pequeña investigación que hice sobre los aluches, también hablaban de sus métodos de defensa. O sea, ¿cómo tú ahuyentas un aluche? Está el método prehispánico y ya una vez con catolicismo. Prehispánico es tu collar de ajos y poniéndote ropa al revés. Si tú te pones un collar de cabezas de ajos, los aluches no les agrada el aroma y se alejan. Y si tú te ponías la ropa al revés, o sea, tú a tu niño le pones la ropa al revés, los aluches los confunden con uno de los mismos. Porque recordemos que tienen las Porque piezas al van al revés. revés algunos. Algunos van al revés. Entonces creen que es de los mismos y lo dejan en paz. Ahora, por cuestiones ya con la conquista, hablan de las cruces, pero tienen que ser específicamente de palma. No una cruz de madera, no un crucifijo bendito, no, una cruz de palma. ¿Por qué? Recordemos, guardianes, de qué son los aluches: el agua y la tierra, la naturaleza en sí. Sí. Y si tú te estás protegiendo con su entorno, una cruz de palma, los ahuyentas. Ahora, también estaba viendo algo bien curioso. Otro método de protección, pues ya es más como ofensivo, o sea, no para defenderte, sino para defenderte si te atacan, o sea, para tú atacarlos también, el metal. El viejo confiable mexicano. ¿Adivina cuál es? La bala. El machete. Oh, sí. No, la bala. ¿Recuerdas que con los nahuales tenías que clavar el machete en el suelo? Similar. Si tú pones, Siempre es el machete. si tú pones en tu marco de la puerta cosas de metal, o sea, no específicamente un machete, cosas de metal. Si tú tienes tu machete en la entrada de tu puerta, tienes las cerraduras de tu caballo, o simplemente el marco de tu puerta es de metal, puedes ahuyentarlos. Es como que una pequeña barrera, lo cual se me hacía muy curioso. Ves que te comentaba al principio que en folclores escandinavos, europeos y demás hay figuras similares. Tú lo acabas de mencionar. En Berserk hablamos de estos pseudoelfos que son más como demonios extraños, tipo insectos raros, hadas extrañas, ¿no? Bueno, tiene una base mitológica. Hay algunas hadas, contexto, en folclore éldrico, creo que se llama, los de Escocia. Las Sí. hadas son todos los seres fantásticos. O sea, como que no hay un específico para cada uno. Hay diferentes tipos de insectos, diferentes tipos de hadas, ¿no? Extrañas, ¿no? Hay hadas que son perros, hay hadas que son gatos, hay hadas que son caballos, hay hadas en general. O sea, en estas mitologías, el ser un hada es ser un ser fantástico, no específicamente uno con alitas. Entonces, hay hadas que específicamente se dedican a robar. ¿Y sabes cómo te defiendes de todas estas hadas en estas mitologías? Ya di una pista. Con un machete. Con un machete, solo que pues Europa, una espada. Pero sí, el metal pele. Entonces es muy curioso. Por eso, por eso, por ejemplo, en historias, juegos, Pokémon, por ejemplo, las hadas son representadas como su debilidad, el metal. Exactamente, sí, sí, sí. El metal es la debilidad de los seres fantásticos, al parecer. No de todos. En algunos hay metales todo lo contrario de específicos. la naturaleza. Sí, precisamente es por eso. Porque si bien el metal es un ente natural, o sea, es un mineral, pero es tratado por el hombre. Un mineral.
El hombre es lo madea, moldeado, lo purificado. forma y se puede decir que corrompe. Por ende, puede hacerle daño. Es la representación de la naturaleza en manos del hombre. Ajá. De hecho, es la representación de la naturaleza sometida al hombre. Uh-huh. Pero eso es en cuestiones de, ¿cómo se le diría? De historia, ¿no? O sea, esos son los antecedentes, esa es mi cuestión de la crónica que me investigué así de rápido, de unos 15 minutos, de hecho me tardé un poquito más, pero para rápido, esa vendría siendo la crónica. Ahora, cuéntame tu historia de las tortillas. Déjame tomar agüita. Pues resulta que allá por un rancho grande, allá donde vivía, no, yo soy de Michoacán, y allá hay una zona donde había un árbol enorme, o sea, no estoy hablando del típico arbolito alto nada más, o sea, era un árbol que hacía pensamiento rápido, estamos hablando que eran unos 15 metros de altura, más o menos, si no es que un poquito más, y de ancho igual unos 15 metros de ancho, o sea, literalmente tapaba completamente una casa pequeña, las puras hojas. Las puras hojas alcanzaban, las hojas cabía una casa pequeña y de lo ancho podía cubrir una casa pequeña. De hecho, ahí en ese lugar había un local. Pero bueno, ahorita vamos para ese lado, regresémonos al árbol. Se supone que en ese árbol decían mucho que había chaneques, que no debían de ir a altas horas de la noche los niños porque luego veían a los chaneques sentados en las ramas de los árboles, que los veían corriendo alrededor del árbol o enterrando cosas extrañas. Por eso normalmente eran los adolescentes los que estaban ahí, pero los niños pequeños, te estoy hablando de 5 o 7 años para abajo, casi no los dejaban acercarse ahí. A no ser que sea con supervisión y en la noche para nada. Entonces, eran las cosas que se decían en ese momento de ese lugar. Y ahora, ¿a qué vienen las tortillas? Pues resulta que en esa tortillería, bueno, era un local y había una tortillería. En la parte de atrás sí ves cómo son lo de los nixtamal, Ajá. para cómo hacen la nixtamalización en las tortillerías. Pues el proceso de nixtamalización es que pones el maíz en agua con cal para que se disuelva y todo eso. Pues unos amigos y yo estábamos ahí, no, en la parte de atrás pues no tenía como que bardita, haz de cuenta que era nada más como que un cuadrito sin techo ni nada, y nada más había uno o dos güeyes ahí en la tortillería. Y total que algunos amigos y yo lo que hacíamos era aventar cositas ahí a donde estaba lo del nixtamal, en el agua con cal. No estoy orgulloso de eso, pero... Contaminando desde tiempos inmemorables. No, no fue plástico esta vez. No, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que cuando me mandaba por las tortillas, había dos tortillerías ahí, esa y otra que estaba como a 5 minutos. La de los 5 minutos me quedaba más cerca. Le decían, no, es que no hay tortillas. Me decían, pues vete a la otra. Y yo, sí. Ya iba y regresaba y no, tampoco tiene tortillas. ¿Qué iba a andar yendo si yo sabía lo que había ahí? Ya después le pusieron bardita y ya lo taparon bien y pues ya. No. Los niños no volvieron a contaminar las tortillas. Ok. Bueno, pero el chiste es que esa es la historia de ese árbol grande. Por eso decía que en los árboles también se llega a ver esa situación. Bueno. Se llega a ver los chaneques ahí. Y decían que eran chaneques. Sí, sí, sí.
Sí, es un árbol muy conocido de allá. Cualquiera que sea de allá sabe de cuál árbol es y está junto a una cancha de fútbol, curiosamente. Es enorme. Yo, por ejemplo, platicando con familiares, ahorita precisamente como para hacer la pequeña investigación, me contaban una historia de una familiar, Ya bueno. Y el Simón, hablaba de una familiar que escuchaba el, el sonido, ¿no? De voces y demás, y de que iba la niña y jugaba. Se acercaba a este árbol y se ponía a jugar con sus amigos imaginarios, porque la mamá nunca los veía. O sea, la mamá llegaba y, ¿qué haces? Ah, pues estoy jugando con mis amigos. La mamá creía que pues, un amigo imaginario, ¿no? Que estaba jugando con... Nunca hay amigos imaginarios. Esa es otra, pero bueno. Entonces, la, Nunca los hay. la mamá está pues, tranquila porque la niña está jugando con sus amigos imaginarios, que pues están jugando con juguetitos y cosas así debajo del árbol, tranquilísimamente. Un día cuentan que fue una amiga de la familia ahí a la casa. Estaba platicando para algo, se levanta la señora, va a la cocina. ¿Por qué fuera? No sé, no me interesa. El chiste está en que de repente voltea y ve un movimiento así, ¡fua! Como si de acá atrás se moviera algo, ¿no? Y la señora pensó que pues era la niña pequeña. Cuando voltea para llegar a la sala, ve que la niña está sentada jugando. Y pues se saca de onda, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que se acaba de mover? Le cuenta esto en la familia y alguien dice, es que son chaneques. Tienes ahí chaneques. Tu hija está jugando con chaneques. Están ahí en tu árbol. Si lo único que tienes que hacer es Peligroso. cuidado, porque o son buenos o son malos. Si son buenos, pues no hay tema. Tu hija se divierte ya. Pero si son malos, le vayan a hacer algo a la niña y después no la vas a encontrar. Entonces ya como que la mamá tenía más cuidado. No pasó a mayores, o sea, nada más fue como que la anécdota, ¿no? Aquí en la casa, allá atrás, hace años, o sea, yo no nacía. Esta es una historia de mi papá y de mi hermano. Si tú le preguntas a mi hermano no lo recuerda. Dice no acordarse. No sé si no se Dice, acuerda o simplemente es algo que prefirió olvidar, ¿no? olvidar. Sí. El que sí se acuerda mucho es mi papá. Mi papá me estaba contando que hace mucho tiempo allá afuera en el patio había un durazno, un árbol, un durazno. Los duraznos no son tan grandes. El durazno mide, ¿qué te gusta? ¿2 metros? A lo mucho. ¿Dos Dos metros? metros, 2 metros y medio. Sí. Bueno, en ese momento mis papás estaban viviendo en unas 2 piezas que estaban del otro lado del patio. Hay unas pequeñas, 2 piececitas, sala comedor, ¿no? Y esa sala comedor también era su dormitorio y era baño y cosas de épocas antiguas en donde un terreno grande eran varias casas y un solo baño en el patio hasta el fondo, ¿no? Sí, obviamente. Tipo vecindad, pero no era vecindad, era un terreno grande. Es un terreno grande, pero bueno. El chiste está en que narra que pues, mi hermano salía a jugar al patio, un patio gigantesco, ¿no? O sea, un patio que todo niño sueña tener, poder salir, correr, tener animales, todo. Mi hermano sale de esas 2 piececitas para jugar, empieza a correr todo lo feliz del mundo y de repente ve el árbol, pega un grito tremendo y se pone a llorar desconsoladamente, como si algo lo hubiera espantado. Mi papá sale a ver qué pasa, no ve nada, carga a mi hermano y pues se lo regresa, como para qué pasa, qué no sé qué. Y pasaba reiteradamente, o sea, a cada rato. Mi hermano feliz, jugando en las 2 piezas, con sus juguetes, todo, agarraba el balón, salía y a llorar desconsoladamente, con terror. Y era del diario casi. Un día mi papá se hartó, o sea, ya no estaba conforme, porque siempre era cada vez que llegaba justo enfrente del árbol. O sea, llegaba al durazno y mi hermano se soltaba a llorar desconsoladamente. Entonces mi papá se enfurece y dice, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Y además agarra su machete
Porque, pues, no sé, machetes en la familia, qué sé yo. Cada capítulo, México. cada capítulo siempre va a haber un machete. Yo tengo un machete, o sea, mi tío José en su casa tenía un machete en su funda colgado en la puerta. No es broma. O sea, no sé, machetes. El chiste está en que mi papá jala el Mi pregunta machete. es, ¿machete tendrá machete? No sé, supongo que sí, no sé. Mi papá saca el machete ¿El actor machete tendrá machete? y empieza a talarlo a machetazos. Mi papá cuenta que un tronco era como de este vuelo. O sea, no era tan grande como el de un árbol, pero pues seguía siendo grueso. Se tardó pues, todo el día. Sí, sí, sí. Lo taló y Vio después una tiró cara. el tronco. No. Mi papá no vio nada. O sea, nada más vio el tronco y dice, ¿sabes qué? No puedo con el tronco. Fue con un pico y lo sacó de plano. O sea, no dejó, pero ni el tronco. O sea, picó la tierra, sacó todas las raíces y órale, a la chingada. Adiós, árbol. Santo remedio. Mi hermano no volvió a llorar jamás. Salía al patio y se disfrutaba. Recordemos lo que te decía. Los chaneques son invisibles. Solo se dejan ver cuando ellos Es quieren. que, Ahora, lo que tú no, y decías. es que de hecho también ponen las caras en los árboles. Y qué bueno que dices eso, me acabo de acordar de otra historia. No tengo los datos exactos. Yo la escuché, no me la contaron. O sea, como que la estaban contando y yo pasé por ahí y la escuché. Parece ser que en una casa tenían un aguacate y veían el rostro, como el rostro de alguien. Y cada vez que pasaban con una niña chiquita, la niña chiquita lo veía y lloraba. Y pasó lo mismo, o sea, esta persona en cuestión se trata de que pues, su niña llora y de repente voltea y ve, ahora sí que él sí vio el rostro en el aguacate y dice, sabes que a la chingada, no me estás dando aguacates y estás haciendo llorar a mi niña, a la verga, Mejor bye. aguacate. Pues algo así pasó acá. O sea, yo hablaba con mi papá, le estaba contando esto y mi papá no sabía. O sea, nada más decía que era un árbol y que pasaba eso y que se le hizo muy extraño. Y pues tampoco es que dijeras que era un árbol muy grande, pero qué curioso que el árbol tampoco diera duraznos. Lo que te decía, los árboles en donde Sí, se posan los algo chaneques había no ahí. dan. No dan frutos, se supone. No dan nada, porque pues el mismo chaneque está ahí, pues maltratándolo. Ahora, ahí te va una historia. Ahorita haciendo como que memoria, esto me pasó a mí. Yo no te voy a decir que haya sido un chaneque, porque pues, no lo sé. Jamás sabría yo decirte si sí o si no. Son como que cosas muy curiosas, ¿no? Pero hace mucho tiempo yo estaba viendo en la casa de mis papás. Por X o Y motivo, mis papás pues, salen de la casa, yo me quedo. Creo que estaba en la preparatoria y yo entraba en el turno de la tarde. Entonces me bañaba durante el día. Ah, Reinicia tu audio, se escucha mal. ¿no se oye? Ya se escucha bien. Es que se escuchaba mal, como con estática. Ah, ok. Te digo, entonces, pues ya me meto a bañar y ya, ¿no? Contexto. En la casa, muchas veces, o sea, en la casa de mis papás, muchas veces, pues vamos los hermanos, ¿no? O sea, tengo dos hermanos, mi hermana y mi hermano. Mi hermana y mi hermano ya tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen sus esposos, todo. Pero pues seguimos siendo una gran familia. O sea, todos somos familia, todos vamos a la casa de mis papás y pasamos el rato. Y no es fuera de lo común que de repente llegue mi hermana con mis sobrinos, ¿no? Y pues somos tan unidos que en su momento nos dio por tener ropas iguales. Yo tenía una camisa como esta, pero el patrón de colores era azul con negro y era cuadriculada. Y mi sobrino también se le hizo uno, porque hace eso, fueron hechas como de tipo manta. Entonces a mi sobrino le hacen una igual. Yo me meto a bañar y los vidrios
porque es una pared de vidrio. Una puerta, perdón, una puerta de vidrio y es un vidrio esmerilado. Es decir, tú ves los colores, tú ves las siluetas, tú ves todo, pero no se ve realmente la persona. Entonces, si tú estás bañándote con la puerta cerrada, tú puedes ver que alguien pase. Por ejemplo, si te tocan o algo, tú puedes ver quién está y la persona puede ver que tú estás dentro, como para evitar el que abran la puerta y, ay, perdón, es que no sabía que estabas ocupado. No, claramente se ve que pues, hay alguien, pero no se ve qué onda, porque pues está esmerilado el vidrio. Entonces yo me estoy bañando y de repente veo cruzar su niño, pero de hecho no iba corriendo, porque mi sobrino no corre, o sea, va caminando y se apoya de la pared. Entonces yo veo que va La silueta. la silueta y yo asumo que es mi sobrino. ¿Por qué? Porque trae esta playera, o sea, trae esa camisa, la misma camisa que yo tenía, la trae él. Yo, llegó mi hermano y me sigo bañando. Todo normal. Me termino de bañar, salgo y grito que si está ahí. O sea, ¿estás? Y no me responde. Yo de, ¿entró de rápido? Que te ¿O respondieran. sí, ¿no? ¿Te imaginas? Y ya no me respondió, entró de rápido, llegó, se fue, no sé. Tampoco me di cuenta en qué momento pasó, ¿no? Ya salgo, me estoy vistiendo todo. Y en eso va llegando mi hermana. Y le digo, ¿qué onda? Ya llegaste, que no sé qué. ¿Y mi sobrino? Dice, no, pues está en la No fundación. vino. Sí, no vino, o sea, está ya en la fundación. Yo, ¿cómo que no vino? Y yo, es que acabo de. ¿Qué pasó? Fue muy raro. O sea, yo juro la ropa que tú puedas percibir fácilmente o que tú vayas a Zara o a Walmart a comprarla. No, fue una ropa Encuentres algo. que se hizo. Estuvo muy raro. Si no, son cosas que tú dices, prefiero pensar que fue el shampoo. Sí, no, que algo se me metió en el ojo, no sé. Muy, muy raro. Sí, no, porque sí son cosas muy complicadas esas, sí, son... repito lo que llegué a mencionar en algún capítulo anterior, tu cerebro trata de encontrarle una lógica a algo que no tiene explicación. Y justamente el que no tenga explicación es lo que asusta. Ajá. Sí, sí, sí. Mientras menos lógica tiene el asunto, más raro se siente. Por eso a muchas personas les da miedo el mar, les da miedo los bosques, no tanto por el hecho de que sepan lo que hay, sino porque no saben lo que hay. No saben dónde está lo que saben que hay ahí. Sí, exactamente. Ese desconocimiento es lo que aterra. O sea, tú no le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a lo que no ves en ella. No le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a lo que pasa después. O lo Ujú. que no pasa. O lo que no pasa. Sí, eso es lo que realmente te causa incertidumbre, el no saber que, que es verdad. O sea, lo que da miedo en la historia del árbol que cortó a mi papá no es que mi hermano llegue y llore, no es que mi papá haya talado un ¿Por árbol, qué? es por qué pasaba. O sea, eso es lo que da miedo, el no saberlo. Bueno, pues dejemos ya de hablar de chaneques, tortillas y duraznos. Ándale.